viven la plenitud de la buena noticia. Somos la Iglesia Cristiana Nuestra Casa con Dios. Nuestra casa con Dios. Nuestra casa con Dios. Nuestra casa con Dios. Vamos todo el mundo a adorar. Vamos en familia a clamar. Vamos todo el pueblo a buscar el rostro de Jesús, el rostro de Dios. Ven a mi casa, nuestra casa con Dios. Ven a mi casa, nuestra casa con Dios. Ven a tu casa, nuestra casa con Dios. Ven a tu casa, nuestra casa con Dios. En la voz de la pastora Luris Ortega de Pajarín. Amén. Ahora sí. El Señor les bendiga, mis hermanos. Amén. Algunos de ustedes, bueno, yo creo que todos, en un momento dado se han mudado de un lado a otro. Sí, ¿verdad? ¿Y qué ustedes sacan cuando se van a mudar? ¿Qué hacen? Me imagino que hacen un filtro, ¿verdad? Oiga, cuando uno va haciendo filtro, uno dice, esto no sirve, esto no sirve, esto no sé qué, ya esto no se usa. Y uno pareciera mentira, en esa casa a veces había más cosas que espacio, ¿sí o no? Y usted se da cuenta que hay cosas que jamás ya usted va a usar. Pero yo no sé, nosotros, yo no sé si somos los panameños, la familia, no sé si en Venezuela es igual. Uno tiene a veces pensamientos así como de que, ay, es que esta pieza me puede servir más adelante. Y o uno guarda el zapato, esos zapatos, porque tú no sabes nuevamente cuándo voy a ir a otro matrimonio, así que ya lo dejo allí. Y en ese pensamiento uno va guardando. Fíjese que ahora para la mudanza de nosotros que hicimos, oiga, Manuel y yo quedamos, fue sorprendido, teníamos más calache que espacio ya en el apartamento. Y sacamos, y sacamos, y sacamos, y votamos, y votamos, y votamos también. Sin embargo, hubo cosas que realmente se te regalan y tú nunca lo usaste. ¿Y qué pasó con eso? Eso se deterioró. Así que yo, hasta el día de hoy, mi hermano, quedé nada más con 3 carteras, porque un poco de carteras se fueron para la porra. Esa es la verdad. Ya se habían deshecho. Entonces, en medio de eso, mis hermanos, ¿qué pasa? Que cuando uno muchas veces se va desenfocando de las cosas, uno va haciendo las cosas que mejor le parecen y uno va, mis hermanos, metiendo cosas en la casa que uno cree que va a usar y que jamás se usan, igual que trastes también. Y uno a veces nada más somos, ¿cuánto en la familia? Somos 3, pero usted tiene como para 10 personas allí que viven, ¿verdad? Porque uno se viene la colección de Coca-Cola, viene la colección de Navidad de Pepsi, Navidad con Messi, Navidad con Barça, con Real Madrid, con quien sea, mis hermanos, y viene eso para la casa. ¿Y ahí cuántos somos? Nada más somos 3 y cuando usted acuerda tiene 10 cosas ahí. Y uno va acumulando y se va desenfocando de muchas cosas que tenía que tener la prioridad. Entonces fíjese, ¿por qué yo le digo esto? Porque ese es algo que está en la naturaleza, yo creo, de muchos de nosotros, en la naturaleza humana, de acumular cosas y que después se nos hacen un peso en nuestra vida y que uno va guardando y cuando usted acuerda, guarda y guarda, las cosas se van como reventando. Entonces, o ya no caben más cosas, entonces tú necesitas sacar y volver al estado original,
¿Qué era qué? Una cosa, una vida sencilla y holgada y tener el equilibrio. Mi esposo tiene un familiar que este año nosotros fuimos a visitar y nos sorprendió bastante que este familiar de Manuel, nosotros le vimos la casa bastante dispersa. Y ella nos dio una idea que a mí de verdad, a Manuel y a mí nos gustó. Nos gustó, pues tenemos que ponerla en práctica. Manuel le dice, pero tengo que la casa está bastante dispersa. Ella dice, sí, porque al año yo hago 2 limpiezas, o sea, yo limpio mi casa, pero hago 2 limpiezas generales de botar cosas que no uso o que ya están obsoletas. Mi hermano, desde revista hasta el cepillo de dientes. Porque usted va, uno ve y que, ay no, que ese es para el zapato, para no sé qué, y cuando te acuerdas jamás usa eso. Entonces, ¿por qué ella hace eso? Porque es necesario volver a un estado original, es necesario volver a las cosas que realmente de manera sencilla y práctica uno puede vivir pues y ser restaurado. Entonces, todo eso son desenfoques que uno tiene. Fíjese que al pueblo de Israel, en el Antiguo Pacto, vamos a ubicarnos, cada vez que usted lea el Antiguo Testamento, usted va a ver una mentalidad que conforme al Antiguo Pacto. Y dice, en Ageo 1, del 1 al 9 y al 13 dice, por medio del profeta Ageo, el Señor les envió un mensaje a Zorobabel, hijo de Salatiel, que era el gobernador de Judá, y al jefe de los sacerdotes, Josué, hijo de Josadat. Esto sucedió el día 1 del mes sexto del 2º año del reinado de Darío, rey de Persia. El Señor Todopoderoso les preguntó, ¿por qué andan todos diciendo que todavía no es tiempo de reedificar mi templo en Jerusalén? Luego, el Señor les volvió a hablar a través del profeta Ageo. ¿Cómo es posible que ustedes vivan en casas bien hermosas mientras mi templo permanece en ruinas? Yo, que soy el Señor Todopoderoso, les digo, tengan mucho cuidado con lo que están haciendo. Siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero quedan con hambre. Beben, pero quedan con sed. Se visten, pero la ropa no los calienta y el salario no les alcanza para nada. Piensen muy bien lo que están haciendo. Se los digo yo, el Señor Todopoderoso. Suban a las montañas, traigan madera y reedifiquen mi templo. Eso me alegrará mucho y ustedes serán recompensados. Lo digo yo, el Señor. Esperan mucho, pero reciben poco. Lo que logran guardar en sus casas, yo lo hago desaparecer de un soplo. ¿Por qué? Porque mi templo yace en ruinas y a ustedes nada les importa. Su única preocupación es el adorno de sus propias casas. Lo digo yo, el Señor Todopoderoso. Dice el 12. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, el jefe de los sacerdotes de Josué, hijo de Josadat, y el resto de la gente sintió mucho miedo. Y por eso estuvieron dispuestos a obedecer el mensaje que el Señor su Dios les había enviado por medio del profeta Ageo. Entonces, después de que cambiaron de actitud, el Señor envió de nuevo al profeta Ageo para que le dijera, yo estaré con ustedes ayudándoles a cumplir este buen propósito. Qué hermoso, ¿no? Que estas personas pudieron atender, mis hermanos, la voz del Señor. Parece que como todos los seres humanos que habían hecho, se habían desenfocado. Dios le había dicho una cosa, ellos habían hecho también antes de salir de allá una promesa de reedificar el templo,
Bueno, mi hermano, ¿qué hicieron? Se mudaron de la esclavitud y llegaron acá. ¿Y qué hicieron estos hombres? En vez de hacer lo que ellos ya habían dicho que iban a hacer, reedificar el templo, comenzaron a construir su casa y adornarla. Y se olvidaron, mis hermanos, de lo principal, que era restaurar el templo. Sin embargo, a la voz del mensaje que el Señor envía por el profeta Ageo, estos hombres, ¿qué hacen? Dice que les dio miedo, temor, y dice la palabra del Señor que cambiaron de actitud. Fíjense que ahí no dice nada, mis hermanos, que el Señor le destruyó su casa por no haber obedecido, porque a veces venimos que juicio, no, porque Dios es bueno y misericordioso. Y le voy a decir algo, el pensamiento de Dios siempre, mis hermanos, es de misericordia. El pensamiento de Dios es que Dios siempre te va a hablar una y otra vez de cosas que necesitamos trabajar o cambiar de actitud. Pero llega un momento cuando usted y yo ya no queremos hacer caso. ¿Qué hace el buen papá? Disciplina. Eso hace el buen papá. No es el papá leseferista, pues el papá que, perdón, dije ese término, es un papá descuidado, de no vamos a darle, no importa que él esté en esta actitud. No, él es un buen papá. Entonces él como buen papá tiene que proceder. ¿Para qué? Para que nosotros podamos comprender la situación. Entonces a este pueblo le pasaba esto. Recuérdense que ellos estaban en un antiguo pacto. Y en el antiguo pacto, ¿el templo dónde estaba? El templo era afuera, externo. Y así el Señor lo había instituido. Pero usted y yo que estamos aquí, esto no es el templo. El templo es usted, soy yo, el templo de Dios. Porque nosotros ya estamos, mis hermanos, aquí en el nuevo pacto. Aquí la iglesia se reúne los domingos. Y si usted se reúne como iglesia en X lugar, allá que iba a estar la iglesia y el templo de Dios. Entonces, usted y yo, mis hermanos, donde nosotros estemos, no solamente dentro de la iglesia, usted es templo de Dios. En su comunidad usted es un templo de Dios. Si usted va en un bus y en ese bus entra Juan de los Palotes a decir un poco de cosas, a amenazar, ¿quién va ahí? El templo de Dios. Y el templo de Dios, mi hermano, usted y yo son los que permitimos que se llene o no se llene de cosas. Usted y yo son los que permitimos aquí qué es lo que va a estar y lo que Dios desea hace mucho tiempo que usted y yo trabajemos y cambiemos. Fíjense, mis hermanos queridos, que 1 Corintios 3:16 nos afirma esto. Dice, 1 Corintios 3:16. ¿No se dan cuenta de que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Usted tiene que estar clarito en eso, mis hermanos. Que usted es el templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en usted. Para el tiempo de Ageo, el templo de Dios, mis hermanos, no eran ellos. Y usted tiene que estar claro en eso. Esto no es, ahora para el tiempo de la pandemia, la gente decía, es que los templos están cerrados y por eso la fe de muchos se ha debilitado. Es verdad, la iglesia necesita reunirse. Pero el debilitamiento de la iglesia para este tiempo, o que muchos ya no quieren ir a la iglesia, mis hermanos, no fue la falta de reunión. Es que dentro de ellos Cristo todavía no le ha sido revelado. O todavía ellos en su entendimiento no comprenden que son el templo de Dios. Y por ende, como el apóstol Pablo, usted puede estar en una situación adversa, puede estar encerrado en cárcel, puede estar en el hospital, podemos estar, mis hermanos, en cuidado, en cuarentena, en X situación, en X casa.
Y mis queridos hermanos, la palabra del Señor no está presa, ni el testimonio de Cristo en tu vida. ¿Por qué? Porque el templo de Dios es usted, donde esté. Así que si hay gente que se ha debilitado y que ha dicho, es que ya yo no creo en el Señor, es que mi fe se debilitó. No, no se debilitó la fe, mis hermanos. Es que Cristo en tu vida no ha sido revelado o no le diste la oportunidad a que ese templo Él viniera a habitar para que tu vida fuera restaurada. Eso es la verdad, mis hermanos. Porque si mi fe depende de que si el pastor es o no es, o que si los hermanos, lo que pasa que los hermanos es esto, me pasó esto, Cristo no ha sido revelado. Porque si fuera así, nuestro Dios, Jesús, hubiera, mis hermanos, ¿usted cree que Jesús no sabía el corazón de todos los discípulos? Jesús dice que conocía el corazón de todos. Oiga, vivir en ese tiempo usted no podía andar con nada oculto. La palabra del Señor dice que Jesús conocía el corazón de todos y de todos los que estaban ahí que iban a sus prédicas. Así dice la palabra del Señor, porque Él es omnipresente y omnisciente. Puede estar en todos lados, dice omnisciente, lo conoce todo. ¿Usted cree que Él no conocía el corazón de Judas? ¿Cuántas veces ahí en los evangelios no se habla acerca del asunto del dinero y de la avaricia? ¿Usted cree que Él no conocía el corazón de Tomás? Que al final nos da a entender que Tomás, bueno, que no creía, pues. O conocía el corazón de Pedro, que en el momento de la verdad se debilitó. ¿Usted cree que Él no lo conocía? Sí lo conocía. ¿Y qué hizo Jesús? Le dijo, lárgate de aquí porque el momento de la verdad tú me vas a traicionar. Y tú me vas a vender por unas monedas, vete. No, mis hermanos, Él conocía el corazón de los seres humanos y sus discípulos, pero hasta el final estuvo con ellos. Y al final le dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Y por qué? Porque no iba a enviar al Espíritu Santo. Entonces, pero los seres humanos no somos así. Los seres humanos, mis hermanos, más allá, fulanito hizo esto o la iglesia, pues dicen que es la iglesia, y a lo mejor tuviste una mala experiencia con uno de la iglesia. ¿Y qué hacemos? Nos vamos. Y después de ahí, ok, le decía yo a mi esposo, yo puedo comprender que hay personas que, bueno, tuvieron una mala experiencia con el pastor, pues, y que se vayan. Pero mis hermanos, que esto no sea, váyase de un pastor que, bueno, que conecte con usted. El asunto es que usted crezca y que Cristo sea el que crezca, mis hermanos. No es asunto de que mi fe ya se debilitó y ya yo no quiero saber nada de iglesia. Entonces Cristo jamás fue revelado. En ese templo no permitiste que fuera restaurado. Entonces la palabra de Dios nos dice eso y nos dice en Hechos 17, 24, 25. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. A mí esta porción de Hechos más adelante toda me gusta, me estremece el corazón. Dice, ya que ese es el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por hombres. Y las manos humanas no pueden servirlo, porque Él no tiene ninguna necesidad. Así, imagínense qué profundidad. Dios no tiene una necesidad y nosotros estamos luchando y que si le doy a Dios esto, si no le doy, como si Dios necesitara la plata. Y a veces estamos que no, porque Dios no tiene ninguna necesidad. Y dice, Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. ¿Tú tienes alguna necesidad hoy? Él te la satisface. No te la satisface la iglesia, ni el pastor, ni el hermano que está al lado. Él es el que satisface las necesidades. Sea cualquiera necesidad, mi hermano. Él es quien la satisface. Y le voy a decir por qué la satisface. Dice, no vive en templos hechos por hombres.
Él la satisface porque Él está dentro de ti, pero tú tienes que reconocerlo. Amén. Entonces, lo primero que nosotros, mis hermanos, tiene que estar claro es que usted es el templo de Dios. Y en ese templo de Dios, así como una casa, usted y yo podemos tener esa casa llena de ¿qué? De chéchere. O podemos tener una casa que a medida que vemos que el chéchere no sirve, que vamos botando. En estos días le dije a mi mamá de un asunto que había comprado hace tiempo en un súper, no voy a decir, ahora no le voy a hacer propaganda al súper, de un súper. Le dije, mamá, bueno, como aquí nada más íbamos a vivir 3, aquí dejé las tazas dispensables, las demás las boté. Y a mí dice, ay, no hubieras hecho eso, lo hubieras regalado. Yo no tenía gente para regalar eso, así que boté todo ese tacerío. Me di cuenta, le digo con mi esposo, que realmente nada más vivíamos 2 o 3 y tenía un poco de tazas que uno va recogiendo en el camino y que, ay, que esta es bonita. Ay, te regalaron. Y a Manuel con los seminarios, uff, la cantidad de gorras como si mi esposo tuviera 1000 cabezas. Entonces, ese poco de gorra, mi amor, ¿quieres saber? Entonces uno comienza a buscar, porque así es uno de inventor. Uno comienza a buscar en la casa de que alguna pared, y bueno, la decoramos así, ponemos las gorras así como decoración de todas las empresas. Mi hermano, hay empresas que ya ni existen, esa es la verdad. Hay empresas que ya ni existen o algunas han renovado hasta el logo y tú vas a tener cosas viejas ahí. Bueno, entonces la primera verdad, mis hermanos, es que usted tiene que tener claro. Es que usted es el templo de Dios donde vaya. Que el templo de Dios no son estas 4 paredes, y eso usted lo tiene que tener claro. Mis hermanos, eso usted lo tiene que tener claro en su corazón. Entonces, dice la palabra del Señor, ¿quién habita en ese templo y quién comienza a hacer una obra de restauración? Dice Juan 14, 26. Sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Usted es templo de Dios y el Espíritu de Dios es quien habita en usted. Y Él es el que comienza en nosotros a hacer una obra de restaurar su vida y volverla a lo original. Porque quiero decirles algo, mis hermanos. Mi papá, mi mamá, con el respeto de mi madre aquí. Su papá, su mamá, con el respeto de los papaces y las mamaces. Aquí. Quiero decirles algo. Ellos solamente han sido un envase de Dios, por así decirlo, para que usted esté aquí en la tierra. Ellos solamente han sido un envase, mis hermanos, de Dios para que usted esté aquí en la tierra, porque el que es nacido de Dios ya viene desde un plan eterno. Y no fue el día en que usted se convirtió. Ya eso Dios lo había establecido. No fue de que no es que yo me convertí hace 10 años, el día que predicó Gigi Ávila, 20 años que predicó Gigi Ávila. No, mi hermano, eso ya había sido establecido porque hay un propósito del Señor. Que Él quiso habitar y decir, voy a habitar en el templo de mi Hijo, de este que yo he escogido. Voy a restaurar para que Cristo sea conocido. Y por eso es que la Biblia nos habla es de agradar a Dios. No nos habla, mi hermano, de agradar al hombre. Yo no estoy aquí, mis hermanos, para agradar a mi esposo. Lo tengo que hacer por obediencia. Pero yo no estoy aquí y por agradar, que son principios, porque estoy casada. Yo no estoy aquí, mis hermanos, para agradar a mi mamá. Y usted no está aquí ni para agradar a sus hijos.
Usted está aquí conforme a un plan de Dios, conforme a un propósito de Dios, y que Él dijo en la eternidad, Él va a ser templo mío conforme a mi propósito. Pero yo tengo que restaurar ese templo. Y el hecho que su vida o mi vida en este tiempo todavía tengamos lucha es porque no hemos dejado que el Espíritu Santo en su guía desechar lo que dice que desechemos. Amén. 2, segunda verdad. El Espíritu Santo es quien nos enseña todo y nos recuerda lo que Dios dice. Por eso que es constante que usted y yo tengamos meditación en la palabra, que leamos la palabra y la atesoremos en el corazón. Porque si usted y yo tenemos esa palabra en el corazón, en el momento que venga la lucha aquí en la mente, ¿usted qué? Dice que el Espíritu Santo te enseña, pero Él te hace recordar. Ahí en ese templo, oye, está entrando, usted ha visto cuando en alguna casa cuando entra un maleante ya no es un gato maleante, yo le digo, porque ahora los gatos te pueden activar alarmas. Nosotros teníamos, cuando vivíamos en Panamá, una escuela al lado. Oye, y a veces eso a las 10, 9, venía esa alarma. Y yo le decía, ya eso no es maleante, ese es un gato maleante. Porque había muchos gatos en esa área. Y activaban la alarma. Eso es la verdad, en sus movimientos y eso. Entonces, ¿qué hace? De una vez se enciende. Por eso que cuando dice que Él ha de recordar todo, y hago esta similitud, ¿por qué? Porque cuando va entrando algún pensamiento en nuestra vida o alguna conversación que se va desviando, ¿qué hace la alarma del Espíritu Santo en su vida? Se activa. Y usted dice, está hablando con la persona y le trae una idea rara. Y usted dice, oye, pues me estás hablando de brujería aquí. No. Un día me agarró una señora hace años, como hace 2 años, una fila para este tiempo de Navidad. Una señora anciana, y cuando ahora estábamos hablando, y cuando ahora la señora me comenzó fue a hablar de brujería. Dije, sí, porque yo estoy bien aquí, porque yo me hice el rezo de no sé, y yo, ¿cómo? Yo, no, y comencé a hablarle acerca de la palabra. ¿Y qué pasa, mis hermanos? Eso se activa, porque dice que Él ha de recordar todo. Sin embargo, si en usted y en mí lo que hay, en su manera de que no hay restauración, y el Señor no le recuerda que el ver cosas que no se tienen que ver, que usted comienza un hermanito a hablarle acerca de esa situación, acerca de bochinches y de cosas, ahí no se le activa nada. ¿Por qué? Porque el templo está así mismo con el bochinche. Ay, es verdad, sí, verdad, y usted comienza en lo mismo. Ahí no se activa ninguna alarma. Pero dice que Él ha de recordar todo. Entonces es el Espíritu Santo que nos enseña. Entonces, Efesios 4, del 30 al 32 nos dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así le ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnia y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios lo ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Amén. Dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo, mis hermanos, que es el restaurador, nos dice aquí que no lo entristezcamos. Oye, me enredó la palabra. Que no lo entristezcamos. Ajá.
de entristecer. Y eso quiere decir, mis hermanos, porque usted y yo podemos estar aquí, y muy hermoso y todo, pero usted y yo podemos tener resentimiento. Y yo le decía a mi esposo, pero es que pecado no solamente es que yo ande con otro hombre o que el varón ande con otra mujer. Hay pecados del alma que nadie habla. Hay pecados, ¿quién aquí va a decir, no, hermana, vamos a hablar de pornografía? Mentira. ¿Quién aquí se va a poner a hablar de pornografía? Ese es un pecado oculto. ¿Quién aquí se va a poner a hablar de negocios ilícitos? Nadie, mis hermanos. ¿Quién aquí se va a poner a hablar, mis hermanos, del orgullo del corazón? Lo que pasa es que yo soy bien orgullosa. Nadie. Hay pecados que son del alma o del menosprecio a otro que no es igual que tú. Nadie va a hablar de eso. ¿Sí o no? Ya sea por la cultura, o ya sea por el color de piel, o ya sea, mis hermanos, porque tú eres de X lugar, o ya sea porque tú te crees, porque hay gente que se cree bonito, pero no es bonito. Se cree. Y mi esposo me ha dicho que, esa persona se cree que es bonita. Y dice, y se cree que todas las mujeres lo ven, dice, o que todos los hombres la ven. Mis hermanos, ¿quién va a hablar de eso? Nadie va a hablar de eso. Pero esas son cosas que, aunque usted no lo crean, el templo de nosotros no se restaura. Usted dice, no, pero yo no ando con otro hombre, Manuel. Mira, intachable. Yo doy mis ofrendas, yo aquí alabo, adoro, oro y hago todo. Y ve, toda la semana llamo que sea una hermana para saber cómo están. Y yo estoy con mi cuota, pero usted no sabe. ¿Y por qué entonces yo tengo problemas adentro en mi corazón, que veo que el templo no se restaura, hay situaciones que no cambian? Porque usted y yo tenemos entristecido al Espíritu Santo. Porque esas son las cosas que no se ven, pero están allí. Y la amargura, ¿quién le dice a alguien que está amargado? Usted dice, lo que pasa es que estoy bien amargada. Nadie. Ni venga conmigo a Eucari, pues yo estoy bien amargada. Nadie. Nada más Eucari, el día que habla conmigo me dice, después le dirá a la señora Bexi, no, la hermana Luris está bien amargada. Eso es así. Pero esas cosas, ¿qué dice? Que nosotros somos las que nos tenemos que librar. ¿Qué dice? Líbrese usted de la amargura, la furia, el enojo, las palabras ásperas, calumnia y toda clase de mala conducta. Y después nos dice, mis hermanos, la actitud que tiene o el pensamiento que tiene, mis hermanos, cuando usted y yo, el Espíritu Santo, está haciendo su obra restauradora en el corazón. Aquel que tiene a Cristo, por muy difícil que sea la situación, y yo sé que hay momentos en procesos duros, difíciles, ya sea familiares o personales, aquel que tiene a Cristo en el corazón, mis hermanos, todavía la amabilidad está allí. Todavía el ser de buen corazón está allí. Todavía hay un corazón que puede perdonar. No se ha dejado vencer por la situación. Y yo sé que hay cosas difíciles. Y hace años a nosotros nos vendían una idea. Me decían, cuando yo les decía, oye, como que hay que hablar con esta hermana, necesitas hablar, hay cosas que necesitas trabajar en el corazón o librarse. Porque cuando tú estás teniendo, cuando usted o yo estamos, llega la noche y usted todavía está enojado, está iracundo, nosotros tenemos que examinarnos delante de Dios, no delante de mí, sino delante de Dios, porque Él es el que está dentro de usted. Porque eso va a provocar que el Espíritu Santo se entristezca. Eso no va a provocar que el Espíritu Santo como paloma se vaya. No, porque el Espíritu Santo no es una paloma, sino que va
a entristecer. Y usted va a vivir, ¿qué? Va a estar mal. Y usted librarse de eso. Librarse de ese enojo o de esto, o perdonar lo que tiene que perdonar. Y hace años, bueno, yo le decía a una, yo creo que hay que hablar con la hermana. Yo creo que hay cosas que necesita librar. A mí no me lo va a decir, pero es necesario como hablarlo. Y la persona me salía, no, recuérdate que ella está en el cambio de vida y que son las hormonas. Cuando a mí me dieron esa respuesta, yo le decía a Manuel y se lo dije a ella, bueno, hermana, ¿y por qué las hormonas no agarran para reírse, pues? Tienen que agarrar es para que seas grosero y patán con tu esposo y con todo el mundo. No puede ser, le digo, ahí ella necesita trabajar algo. Porque si fuera así, se lo dije a la hermana, si fuera así, entonces aquí en la Biblia dijera, después de eso, ¿qué dijera? Y las mujeres, considérenla, porque hay momentos que ya son hormonales, así que lo van a tratar mal ustedes, pastores, hombres, mujeres, a todo el mundo. Eso es un error. ¿Por qué? Porque la Biblia le habla es a la nueva criatura. ¿Le habla a quién? A quien Él eligió ya de antemano. Y nos habla, ahí no hay asunto de hormonas, ahí no hay asunto de nada, mis hermanos. Ahí le habla a la nueva criatura, le habla. Usted se da cuenta en la palabra, en las cartas, que Pablo jamás habla de situaciones embarazosas que él pasó. De situaciones, ¿usted cree que Pablo no tuvo una enfermedad? Oiga, ese hombre cada rato que si comía o no comía. Allí dice, aprendió a vivir todo. Y estando en cárceles que no son como las cárceles de Estados Unidos. Esas eran cárceles que de verdad paupérrimas, por así decirlo. Y las paleras y eso. ¿Usted que ese hombre, cuando yo lo veo así, usted cree que ese hombre no tenía ya debilitamiento de enfermedad o por golpes en su cuerpo por causa de Cristo? Sí, mis hermanos, claro que lo tenía, pero jamás ese hombre, mis hermanos, nos hace conocer esto porque Él está diciendo, el Espíritu Santo es el que me ha restaurado. El Espíritu Santo es el que lleva una vida aquí. Y yo no estoy para decirle mis quejas, yo estoy para decirle que el Espíritu de Dios está en ustedes y que Él es el que restaura. Y yo soy para traer una palabra ¿de qué? De restauración. Porque Él fue encomendado para eso. Entonces, Él lo que nos muestra por medio de Cristo es una vida que decidió y se responsabilizó de hacerle caso al Espíritu Santo. Amén. Entonces, dice la 3. El Espíritu Santo es quien nos guía para que el templo que somos nosotros seamos restaurados. La 4 nos dice, es responsabilidad de cada uno que el templo de Dios sea restaurado. Mis hermanos, no es responsabilidad ni del pastor, no es responsabilidad de la oración de la mamá o de la oración del papá, o porque fulanito oró, o porque yo mandé a no sé quién de la televisión para que orara por mí y yo fui sana, o yo pude reconocer esto. No es responsabilidad de nadie, mis hermanos. El Espíritu Santo guía y Él es el que está en usted y está en mí. Es responsabilidad suya y mía el querer crecer y que ese templo sea restaurado. Y cada vez que hay palabra del Señor y que tú escuchas palabra de Dios y Él te está hablando que después el resentimiento, que después de la amargura, que libérate y perdona esto, que olvida eso, lo que te está diciendo el Señor es: saca el calache de la casa, hombre. Eso es lo que Él está diciendo. Oye, ya eres nueva criatura, estás ya en una nueva casa. Saca eso, bota lo que no sirve. Que si me hicieron, que si no me hicieron, que si me abandonaron, si no me abandonaron, que si yo tuve papá o no tuve papá. Y no crea, hermano, aquí yo estoy y yo también a veces se me viene la calachera. No crea eso, a veces yo también. A veces Manuel y yo nos ponemos a traer el calache que hemos botado de nuevo. Ay, porque si no hubiera pasado esto. Ay, porque si tuviera nuestro papá. Ay, que... Y cuando acuerda, hoy el Señor me dice: ven acá, ya ese calache ya. Esa basura. ¿Entendieron todo que es calache, no? No, mi hermana, no. Basura. Perdón, basura.
Es basura. Saca ya eso. Y cada vez que aquí está el pastor Ángel, María, mi esposo, o quien aquí se pare, Francisco, que nos está hablando de la nueva criatura y que nos están diciendo por medio de la palabra, quita esto, despoja esto, ya no andes en doble vida. Lo que el Señor quiere, mis hermanos, es que si tú eres templo de Dios, oye, ese templo ya esté restaurado. Ese templo vaya caminando. Si se va a subir a un bus, vaya caminando restaurado. Si va a ir a una cita médica, tú puedas traer palabra de Dios allí y vean es a Cristo allí. Si tú estás en la comunidad, te vean restaurado. Tú puedas traer, mis hermanos, nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Esa es la verdad. Usted no puede dar perdón si usted no ha perdonado. Como Cristo le ha perdonado. Mire, y todavía hay cosas que la gente inventa. No, lo que pasa es que tú tienes que ese asunto de tu papá, ese asunto con el hermano, con la hermana, no sé quién, tú tienes que ir a pedirle perdón. Mire, si el Espíritu Santo lo guía y el Señor puede dar, ¿cómo se llama? El encuentro, por así decirlo. Mi hermano, pero si esa persona se fue para el Quinto del Rayo, tú quedas toda la vida a trabajo, porque jamás me pude hablar con esa persona. No, mire que la palabra dice, y perdonando, dice, como Cristo los perdonó. Ahí no hay nada de vamos a hacer un acto. Pastor Ángel, por favor, invita a su hija y todo es un asunto manipulado porque yo lo que quiero es hablar con la hija del Pastor Ángel, porque yo le hice una grosería y ella se sintió. Ay, no hay nada de eso. Si usted quiere pedir perdón, se pide perdón y punto. El que desee, mis hermanos, hay cosas que usted y yo vamos a tener que dejar pasar por alto. Y hay cosas que simplemente por el cual usted tiene que pedir perdón y ya. Si no, queda toda la vida cargando con esa basurola. Esa basura allí. Y usted dice, pero ¿por qué el Espíritu Santo? ¿Por qué yo veo que todo el mundo recibe y yo no? Porque tú tienes la basura allí. No la has sacado. Hay que sacar la basura. Debemos, mis hermanos, este pueblo en Ageo, ellos se habían distraído y no estaban reconstruyendo el templo. Pero eso fue externamente. Y ellos tenían, vino Ageo a recordarles la promesa del templo, de restaurar el templo. Y ellos tuvieron la actitud, oye, nos desenfocamos, Fab. Pero ahora con nosotros, aquí no va a venir ni un Ageo. Te voy a esperar una palabra de parte de Dios, que venga esto totalmente, una presencia. La verdad es verdad y punto. La verdad, hermano, no se siente. No hay una sensación de la verdad. Que si Dios no está, es porque yo no sentía el Espíritu Santo. No, mi hermano. El Espíritu Santo está donde está la verdad de Dios. Conforme a la palabra. Lo sientas o no lo sientas. Hay a veces que la presencia de Dios es tangible. Hay a veces que hoy posiblemente muchos percibieron, y no es sentir, es percibir. Percibieron la presencia de Dios. Pero a otros a lo mejor yo les pregunto, yo no percibí nada, ¿qué cosa pasó aquí? Pero otro día, otro domingo sí la perciben. Y dice, wow, sí, me llené. Y eso quiere decir que usted es menos espiritual que uno, no. Sino que hay momentos en que usted la percibe y hay veces que no. Pero lo que sí es verdad, mis hermanos, perciba o no, la verdad de la palabra es la verdad. Así como usted está casado, yo estoy casado, lo sienta o no, él es mi esposo. Eso es así. Así es la verdad. Entonces, la verdad, mis hermanos, hay a veces que el Señor te la da y te habla por X persona y tú dices, ay, ahora sí, yo pude comprender. No, hace tiempo Dios te estaba hablando de eso. Lo que pasa es que ahora fue que percibiste el hedor de la situación en tu corazón, la basura que había que sacar.
No, ahora fue que cuando yo hablé con la pastora María que yo comprendí. Oye, pero si todo el tiempo Dios lo que estaba haciendo es hablándote que sacas eso del corazón, que Él desea restaurar. Pero es responsabilidad suya y mía el ser restaurado. No es responsabilidad de más nadie, mi hermano. Y legalmente, quiero decirles algo, espiritualmente, legalmente, usted es una persona ya restaurada. Para el Señor, al escogerlo usted, Él dice, yo voy a habitar ahí, ese templo ya está restaurado. Pero eso es un proceso y Dios va trabajando. Pero está en usted y en mí. Mira, hay gente que puede tener 20 años, 30 años en el cristianismo. Y usted dice, oye, por la persona todavía con lo mismo. No, la persona, el Espíritu Santo ha venido, cualquier profeta, hasta el más ungido, y le ha hablado. Pero usted sabe qué, diciéndole, hey, legalmente ya tú has restaurado, tú eres responsable de sacar eso y vivir conforme a lo que Dios dijo que era para ti. ¿Y usted sabe qué pasa? Que la persona no ha querido sacar esa basura, eso del templo, y sigue con los mismos patrones de pensamiento, y así te vas. Esa no es responsabilidad, como le dije, de nadie, y se puede estar muchas consejerías, y no es responsabilidad de nadie. El hecho de que usted resista en medio de la prueba, pues esta es una carrera de resistencia, y más ahora con el asunto de la pandemia, eso no tiene nada que ver con el pastorado. Digo, nosotros hacemos una obra de llamar y todo porque sabemos que la persona necesita el contacto y es parte de lo que Dios pone en nuestro corazón. Y les amamos, que es lo principal. Y uno sufre, ¿verdad?, situaciones que pasan en los hogares y uno lo sufre. Y ora al Señor por esas situaciones. ¿Me explico? Y uno ora para que el Señor intervenga. Pero al final, mis hermanos, la decisión es de cada uno de nosotros de ser restaurado. Hay cosas que Dios nos hablará a Manuel y a mí, diferente a usted, de sacar, para que, ¿qué? Para que Cristo vaya creciendo y ese templo cada vez se vaya viendo más a Dios. Eso es una verdad. Pero usted también le corresponde, a medida que Dios le vaya hablando, tener esa responsabilidad y que el Espíritu Santo tener esa responsabilidad. Miren, cosas tan mínimas como este tiempo que estamos viviendo, que es el tiempo todo este de Navidad, de no afanarnos. Mire, todo esto es un pensamiento que se mueve, de no afanarnos si tienes o no tienes, que si vas a tener regalos o no lo tienes, que si la gran cena o no hay cena. En esas tan mínimas, que ya hay gente que a veces te deja, hay gente que se deja llevar por todo el tiempo que se está viviendo. Y cuando tú ves en el templo, lo que hace eso es entristecerse. Ah, porque yo no tengo, ¿por qué? Porque el pensamiento que trajo, y hablo de cristiano, el pensamiento que traíste fue basura a tu corazón. Y el Espíritu Santo dice, ¿esto qué es? Dice que Santo Claus. ¿Qué? Que no tienes como para Santo Claus, ¿qué es eso? Y hay desenfoques. Entonces, hay cosas, mis hermanos, que usted y yo necesitamos desalojar. Así como le dije cuando uno se muda, que dice, basura, saca esto no sirve. Para que la siguiente, antes de esta, la decisión de tener un templo restaurado, es decir, nuestra vida restaurada, está en nosotros desde el momento que aceptamos obedecer la guía del Espíritu Santo. Es una decisión suya y mía y es una responsabilidad. Y es una responsabilidad, en primer lugar, mis hermanos, delante de Dios. Porque usted, Dios lo escogió. Mire, Dios no escoge algo y que apartado para Cristo, ¿para qué? Nada para que vivas feliz con tu familia. No, hay algo de Cristo en tu vida
que otros que no lo conocen van a ver. Dios no escoge, mis hermanos, para que seamos personas que estemos, no sé. Yo te escogí, bueno, para que vivas una vida bien, pues y ya. Y te rareza y todo y seas próspero. No, mis hermanos, es Cristo en la vida suya. En primer lugar, mis hermanos, para que ese esposo o esa familia vean a Cristo. Después el grado de influencia pasa a la comunidad. Y a medida que vaya el proceso, a gente que usted vaya conociendo, vean a Cristo. Vean a Cristo. Usted sabe la cantidad de gente que uno, a veces hay gente que uno se encuentra en la calle y yo quedo hablando con la persona o he visto gente llorando y a mí ese asunto de ver gente llorando, a mí sí me toca. Y tú le traes una palabra de esperanza, a una palabra, oras por la persona, siempre y cuando la persona te dé la oportunidad. Entonces, es para que vean a Cristo. Siempre va a ser para que vean a Cristo, un Cristo de amor, de misericordia, en nuestras palabras y en nuestra vida. Así que es bueno que soltemos las oraciones de Señor, restáurame. No, ya legalmente usted está restaurada. Nada más es necesario que el pensamiento de Dios cuando llegue a su vida, usted lo agarre y usted camine en pro de ese pensamiento. Si el pensamiento de Dios que llegó para X situación es que espere, espera, no te apresures. Si el pensamiento de Dios que llegó es no hagas nada, no haga nada. Si el pensamiento del Señor fue habla conmigo, desahógate conmigo, pon tus peticiones delante de mí, hágalo. Hay cosas que Dios en la oración también uno va desechando. Esto no es, este pensamiento, esta cosa. Y jamás traiga pensamientos de atrás. Eso es lo peor que nosotros podemos hacer. Entrar de nuevo toda la basura al templo, de cosas que ya mi hermano, Dios ni se acuerda de eso. O ya Dios ese tiempo ya pasó, ni traiga eso. ¿Quiénes aquí todavía tienen CD? ¿Viste? Nadie. Entonces, ¿usted para qué quiere estar trayendo CD? CD di que voy a escuchar música en CD. Si ya yo creo que ni los aparatos traen CD. Las computadoras, imagínense, yo tengo un poco de CD viejo, y las computadoras no te traen para CD. Ahora tú tienes que hablar de USB. Tú tienes que traerme las canciones USB. Spotify. Ya están llenos de moho. ¿Quiénes aquí, en estos días, Francisco trajo un chiste ahí en Facebook que dice de los auriculares, de los que son así con alambritos? Y le digo yo a Francisco, sí, hasta este año descubrí que habían sin alambre. Y yo estoy bien obsoleta. Y yo pero para acabar, Francisco, como nada más duran 3 horas, volví a mi de alambre. Le dije, eso sí me dura más tiempo. Pero eso van a desaparecer. Tarde o temprano. Imagínense, yo estaba como loca aquí en Panamá Oeste, porque camino con mi mamá en las mañanas, y buscando para música. Y yo le decía, ¿no tendrás algo así para nada más meter música? No quiero llevar el celular, nada más meter música y mientras estoy caminando meter música, unas prédicas. Y ellos dicen que no, señora, no. Usted dice como un MP3. Yo dije, sí. No, eso ya no existe. Bien, ¿trayendo qué? Basura, lo viejo. Y así nosotros nos vamos. Y el Espíritu Santo, mis hermanos, al restaurar el templo, el Espíritu Santo en nuestra vida restaurado, siempre va a haber algo conforme a la verdad presente. Mire, hay cosas que uno va sacando de su vida y cosas renovando. Oye, ya esto no sirve, esta ropa, estas cosas. Así mismo, mis hermanos, es en el templo.
para hacer esto ya no es de Dios. Así mismo con cosas que ya usted aprendió en un momento dado de parte del Señor, ya hay verdades que conforme a la verdad de ahora en Cristo, ya eso no te va a servir. La experiencia que usted vivió hace años de X situación, supongamos que tuvo un tiempo de escasez y ahora está viviendo otro tiempo justo de escasez. El versículo que el Señor te dio allá no es el mismo para ahora. Ahora ya tienes otro crecimiento. Por ende, la revelación es diferente al entendimiento. Por eso que hay muchas personas cristianas que se estrellan, ¿ustedes saben con qué? Comienzan una oración, tienen un pecado, una relación que no es de Dios. Una relación que ellos saben que Dios hace tiempo les ha hablado que no. Y comienza, bueno, la primera vez tú entraste, los primeros años, primer año, venías con ese tipo de asunto, ¿no? Y comienzas en la lloradera, ay sí, pastora, lo que pasa es que él, no sé qué, él es un hombre casado, Comenzamos ahora y viene el Señor, bueno, llegó un momento que el tipo ya dijo, tú no me gustas, y él estás bien fea, ahora te metiste a cristiana, peor, estás más fea, y ya, te dejo. Y la mujer llora por un tiempo, consuela, estás en la iglesia. Pasan los años y cuando tú acuerdas de nuevo la misma cosa. Otra vez que no, pastora, que oramos por lo mismo. Y yo digo, ¿pero qué pasó aquí? O sea, no se aprendió. Y comienza a orar para que Dios lo quite. Dios no lo va a quitar ya. Y le voy a decir por qué no lo va a quitar. Porque ya ahora tú tienes otro crecimiento. Y es la decisión del hijo decidir, esto no va. Hay cosas que Dios al principio, por falta de conocimiento y porque estás creciendo en el Señor y cosas que no, Dios lo quitaba. Pero hay cosas que ya pasó el tiempo y usted estaba expuesto a mucha palabra del Señor y que son verdades y que el Señor dice, bueno, te está pasando lo mismo, ya no es lo mismo, ahora usted lo voy a tratar como hijo, como ya hijo mayorcito. Es una cosa muy diferente darle una computadora a un niño de 6 años allá a un chiquillo de 14 años. Ya acá el chiquillo de 14 años que tiene responsabilidad de ver o no ver. El niño de 6 años todavía usted tiene que fiscalizar. Y eso pasa mucho en la iglesia. Es que estoy orando para que Dios me lo quite. Dios no te lo va a quitar. Tú eres quien tienes que liberar eso de tu vida. Es duro lo que estoy diciendo, pero es así. Dios no te va a quitar ese hábito. El Espíritu Santo te ayuda. El Espíritu Santo es el que te dice, saca eso. Y Él te va a ayudar un día a la vez. Estás en una relación que no es de Dios, sea de asociación de negocio, no sé qué. Dios no la va a quitar. Eres tú quien decides. Eres tú el que Dios te está hablando. Y Dios le habla al hijo. El que te va a decir, saca eso. Ya, decide por mí. Amén. Entonces es el Espíritu Santo y es el Espíritu Santo y es una decisión suya, mi hermano, en que ese templo sea restaurado. Es suya, es mía. Yo no puedo decidir por usted, ni usted puede decidir por mí. Amén. Vamos a ponernos de pies. Bendito eres, sí, Señor. Santo eres, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Sí, Señor. Gracias, Padre. En Jesucristo, el Señor ya te ha bendecido y te ha guardado. En Jesucristo el Señor ha levantado su rostro sobre ti y sobre mí. Y en la cruz de Cristo el Señor ya tuvo de ti y de mí misericordia. En la resurrección de la muerte de Cristo, el Señor levantó permanentemente, hizo brillar sobre ti y sobre mí su rostro.
y nos regaló en Jesucristo su paz, para que tú y yo seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que tú y yo seamos, sí Señor, oh Padre, cada día más, Señor, conforme a tu voluntad, dignos de ti, Dios Todopoderoso, y para que crezcamos cada día también, Dios Todopoderoso, más y más en el conocimiento pleno de ti, Dios, y de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gracias, mis queridos hermanos. Gracias por estar con nosotros. Gracias. El Señor les ama mucho. El Señor es bueno. Hay paz y bendición para usted. Paz y bendición es lo que hay para nosotros, porque Él nos ama. Paz y bendición. Hay paz y bendición para ustedes. Paz y bendición. Muchas gracias por escuchar todo el mensaje. Rogamos a nuestro Señor Jesucristo que sea de bendición para tu vida. Recuerda, lee tu Biblia y congrégate en una iglesia cristiana que predique que Jesucristo es el Señor y que también enseñe la libertad del nuevo pacto de la gracia de Dios por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia cristiana Nuestra Casa con Dios está ubicada en Panamá Oeste, Arraiján, Vista Alegre, Vía Panamericana, en la Plaza Víctor, local número 12, frente a Cochés. Vamos todo el mundo a adorar, vamos en familia a clamar, vamos todo el pueblo a buscar el rostro de Jesús, el rostro de Dios. Ven a mi casa, nuestra casa con Dios. Ven a mi casa, nuestra casa con Dios.